Vamos a leerlo, hermanos, un poquito. Mire, permítame leerlo yo y usted sígame ahí con su vista. Nos dice la palabra del Señor, dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie, fíjese, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo: acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos, como a vosotros, que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros, ponga mucha atención, hermano, en esto. Aquí está el mensaje que en esta mañana tenemos. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Oramos. Amado Dios, gracias. Señor, aquí está tu pueblo esta mañana, Dios. Y Padre, ellos vinieron a oírte a ti, no a mí, por lo cual te pido que Dios tomes el control de todo, la mente, el corazón, todo nuestro ser, y nos bendigas. Tómame en tus manos, Espíritu Santo, y nomás úsame para que tu pueblo salga bendecido de aquí, Señor. En vez de fastidiados o aburridos, Señor, que Dios lleven de ti, Dios, en su corazón. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. Bueno, mire, hermano, quiero hablarles sobre la tremenda preocupación, hermanos, que muchas veces la iglesia tiene equivocadamente en la iglesia acerca del, pues lo que es la iglesia y el pastor, hermano. Mire, a veces nos consume. Un día, hermano, yo estuve ahí, el pastor un día estuvo ahí donde usted está, en la banca, oyendo al predicador, al pastor, y nosotros éramos como usted, hermano, un miembro común allí, ¿verdad? Después Dios nos dio el llamamiento, hermanos, o nos confirmó el llamamiento, y bueno, así se dieron las cosas, hermano. Pero
Déjame decirle, hermano, que uno de los problemas más grandes en la iglesia es que a veces, o muchas veces, o muchos cristianos, hermano, no estamos preocupados correctamente por la iglesia y por el pastor. Hermano, siempre estamos preocupados que la iglesia crezca, que la iglesia avance, que la iglesia tenga buenas finanzas, que la iglesia, que el templo esté bonito, y todo eso es correcto, hermanos. No es malo, es bueno que la iglesia se preocupe. Pero mire, hermano, usted sabe que todo comienza en un lugar, ¿verdad? Todo comienza en un lugar. Mire, si vamos a la educación, mire, ¿sabe por qué México y el mundo tiene tanta gente o tanto desorden en las calles? ¿Sabe por qué? Porque todo comenzó con un problema que no, una irresponsabilidad, hermanos. La mayoría de la gente que está haciendo males, hermano, se originó o se propagó o se orquestó desde el vientre del hogar, ¿verdad? No educamos a los hijos y entonces ya cuando crecen salen a la calle con una nula educación las personas y hacer puro desorden, ¿verdad? Ese es el problema. Ahí nació, hermano. No de balde Dios dice instruye al niño, no dice al joven, no dice al adolescente, ¿verdad? Dice al niño, instruye al niño en su camino, en su carrera, para cuando sea grande, dice, sea una buena persona, ¿verdad? Eso es lo que Dios desea. No lo hacemos, entonces ahí tenemos los resultados. Hermanos, la iglesia pudiera estar mejor si nomás fuéramos a la raíz de donde se organizan las cosas, hermano. El pueblo de Dios todavía apenas va a entrar a la tierra prometida. Dios está instruyendo a su nuevo siervo, al sucesor de Moisés, para que haga las cosas y las haga correctamente, hermano. Le dice, nomás encárgate de no separarte de mi palabra, ¿verdad? Y hermano, ese es el punto. Hermano, cristiano, matrimonio, si hay algo que a usted le importa del pastor, o le debería importar, hermano, una sola cosa, bueno, dos cosas. Que el pastor camine con Dios, como dice aquí. Amén. Y que Dios esté con el pastor. Hermano, si eso sucede, hermano, hasta los errores le van a salir bien. Créalo. Créalo, hermano. De verdad. Mire, oiga, cuando eso sucede, hermano, ¿qué puede pasar de malo? Nada. Que cometimos un error, no, hombre, no pasa nada ahí, todo anda bien. Mire, Dios estaba con Eliseo. Y aquellos muchachos estaban comiendo las calabazas que eran veneno. Y le dijeron, asustado, le dijeron, varón de Dios, esta olla tiene muerte. Y Eliseo, con aquella calma que lo caracterizaba, voltea y le dice, échale harina, hombre. Ay, échale un puño de harina y todo se arregla. ¿Verdad? Qué tremendo. Pero Dios estaba con Eliseo, ¿verdad? Vino Naamán y él pensaba que él iba a hacer una exclusiva porque era el capitán de la guardia del ejército del rey de Siria. Pensaba que Eliseo se iba a levantar de allá del fondo del terreno, así, donde estaba. Oiga, hay de cuenta que Naamán se para allá en la calle y Eliseo estaba al fondo, allá comiéndose unas semillitas, bien padre, oiga, a todo dar. Y ahí estaba el siervo y le dice, oye, ahí hay un pelado allá afuera, ve a ver qué quiere. Y va y dice, y viene corriendo. Y dice, oiga, pues es fulano de tal, dice que así. Dice, dile que vaya y se meta al agua, al río Jordán, que vaya y se meta 7 veces y largue para su casa. No, hombre, que se indigna aquel, ¿verdad? Se enchiló. Yo pensaba que me iban a hacer un culto especial y que iban a bajar los ángeles del cielo. Pero hermano, no necesitaba más. Lo único que necesitaba que el hombre era Dios en el varón de Dios, ¿verdad? Y vaya que si Dios estaba con Eliseo, porque así como le dijo, así sucedió. Cuando por consejo de aquellos siervos de él, le dijeron, pues jefe, pues ¿qué? ¿Se quiere aliviar? Pues claro, tonto, pues si no anduviera aquí. Bueno, pues haga lo que le dijo el varón, ¿verdad? Y fue y se metió y mire, su piel de bebé. Le quedaron sus taloncitos, mire, como de los bebitos que por ahí traen las hermanas, ¿verdad? Bien limpiecitos. Oiga, ¿por qué? Porque Dios estaba con Eliseo.
O sea que no necesitaba un culto especial, ¿verdad? No necesitaba, nomás con que dijera, haz esto. Era todo. Hermano, a veces la iglesia se preocupa tanto por algunas cosas. Hermano, si hay algo que a la iglesia le debe interesar, es eso, hermano. Eso. Que el varón de Dios ande caminando con Dios, porque mire, repetidamente le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Amén, hermano. Así es de que, iglesia, todo lo demás de ahí surge. Mire, muchas veces estamos criticando feo al hermano o decimos el hermano fulano, ¿qué cree, pastor? No, hombre, que el hermano se aventó unas buenas parapetas. O que la hermanita fulana por ahí la vimos con otro peinado que no es el de ella. ¿Verdad? O que el hermanito fulano andaba medio sospechoso por ahí en el mall o en el carro iba alguien que no era la hermana, porque la hermana no está rubia. Y nos preocupa tanto eso. Mire, hermano, todas esas cosas ya nada más es el resultado. Si así como se anda preocupando por la actitud del hermanito ahora, se hubiera preocupado antes de que eso sucediera. Porque todo esto ya nada más es el resultado, hermano. Ni el adulterio, ni la parapeta, ni la mota, ni nada de eso, hermano. Es lo peor en la vida del cristiano, hermano. El peor pecado, hermano, de nosotros comienza. ¿Sabe dónde? Cuando dejamos la Biblia, cuando dejamos la oración, cuando dejamos la comunión con Dios, hermano, la borrachera y el adulterio y todo lo demás, ya nada más es el resultado de haber cometido el peor de los pecados en la vida de nosotros. Lo demás ya es la consecuencia. Nada más, hermano. Nada más. Porque ya no andamos en el lugar correcto. Así es de que, mis hermanos, ¿dónde se genera el problema en la iglesia? No se genera en otra parte, hermanos, más que cuando o la iglesia anda lejos de Dios o el pastor anda lejos de Dios. Ahí comienza el problema. Entonces, hermano, si hay algo que a la iglesia debe interesarle es que su pastor ande cumpliendo, ande metido en esto, en la ley de Jehová. Que sea esforzado ahí, porque se necesita ser esforzado. Dice, esfuérzate y sé, y luego le repite, dice, y esfuérzate y sé muy valiente. Muy valiente. Porque esto no es de enchilame otra. ¿Verdad? Se necesita ser valiente para cumplir. Mire, ¿usted cree que era cualquier cosa ir a hacer lo que hizo Abraham cuando Dios le dijo, ofréceme a tu hijo? Oiga, se necesitaban los pantalones bien puestos, ¿verdad? Se necesitaba ser amigo de Dios. Se necesitaba ser cristiano de verdad. Y ahí va Abraham con todo el sentimiento y la mente que le daba vueltas, pero Dios le dijo, hazlo. Y Abraham fue y lo hizo. Literalmente lo hizo. Solamente que Dios lo detuvo. Ya al momento dijo, no, este está bien loco, este sí lo hace. ¿Verdad? Hombre. Dijo Abraham, este sí lo hace. Y ya le dijo, párate. Y mira, mejor quema ese animal ahí en lugar de tu hijo, ¿verdad? Amén. ¿Sabe, hermano? Amén. Se necesita ser valiente para hacer eso. Oiga, se necesitaba ser valiente. Lo que hizo David aquel día cuando 40 días y 40 noches, aquel hombre blasfemando a Dios, al rey y al pueblo de Dios. Y vino aquel chamaco David, hermano. Y oye y ve y dice, ¿quién es ese loco? ¿Qué dice? Oiga, y cuando oyó y vio, dijo, no hombre, yo se la parto, dijo, pues ¿cómo? Y le dicen, cálmate, ¿qué tienes, David? Cálmate, David. Dijo, no, que cálmate, pues que ustedes que están ahí de sonso nomás. Oiga,
Oiga, y luego supuestamente la Biblia dice que andaban en la guerra. ¿Cuál guerra? Si están bien azorrillados allá todos. ¿Verdad? No había nadie. Y viene David y le dice al rey, le dice, Señor, nomás deme chance, yo voy. Y voltea al rey y lo ve, ay David, ¿tú crees que con tus 17 años y tu inexperiencia vas a poder? Ese es un peladazo, ¿no estás viendo? 2.90 de estatura. Oiga, 2.90 de estatura. Normalmente aquí son, ¿qué? 8 pies. Bueno, son 2.40, póngale medio metro más para arriba. Ese era Goliat, 2.90, 5 codos y un palmo. Estamos hablando de 2 metros con 90 centímetros. Oiga, andan presumiendo los de la NBA que el hombre más grande que 2.10. No, eran 2.90, hermano. Y dijo David, pues no le hace, yo mataba leones, yo mataba osos. Y con más ese perro, dijo, yo me lo echo. Oiga, y dijo el rey, dijo, dice lo importante de esto, dijo, ve, y que Dios esté contigo. Era todo lo que necesitaba David, hermano. Amén. Era todo. Dijo, ve, y que Dios esté contigo. ¿Qué más necesitaba David? Nomás que Dios estuviera con él. Lo demás salía sobrando. Oiga, los otros ni cuenta se daban que Dios estaba con ellos. Pero David sabía que Dios estaba con él. Así es de que, hermanos, mire, si la iglesia va a tener un éxito y va a ser fuerte, es que este hombre ande caminando con Dios. Iglesia, si hay algo por lo que usted debe de orar, qué bueno que oramos por las finanzas, qué bueno que oramos por salvos, qué bueno que oramos por el crecimiento de la iglesia, qué bueno que oramos por los enfermos. Pero, hermano, si la iglesia ora por el pastor, que ande caminando con Dios, eso, hermano, eso va a ser mejor. Eso va a ser mejor, hermano. Oiga, mire, nomás vaya ahí conmigo en el libro de Hechos, capítulo 12. Hechos 12. Dice la palabra del Señor, dice versículo 4, y habiéndole tomado preso, está hablando de Pedro, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, ¿qué hacía? Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Oiga, qué tremendo. Mire, hermano, con tristeza yo creo que muchos de nosotros, hermanos, hemos visto, y en todas las iglesias, hermano, y esto no es para lastimarle, hermano, en todas las iglesias tenemos gente que vinieron de otra iglesia por la razón que sea. Pero yo creo que en esto, muchos hemos visto esto, hermano, con tristeza, cómo la iglesia está fracasando en esto. La iglesia está fracasando en esto, hermano, porque estamos bien preocupados, hermano, por los hijos del pastor. Qué bueno que se preocupa, pero no nos preocupa que anden bien. Lo que la iglesia está preocupada o no preocupada, sino más bien a veces mal enfocada en eso, hermano, está criticando a la familia del pastor. Hermano, o a veces estamos enfocados en que las finanzas y todas esas son preocupaciones justas, hermano, está bien, hermano. Pero, hermano, la iglesia debe estar atenta, hermano, atenta, fija su mirada, preocupada, hermano, 24 horas, hermano, que el varón de Dios ande con Dios, hermano, allí. Porque si esto no sucede, hermano, pues entonces la iglesia ya no tiene vida.
La iglesia ya no tiene vida, hermano. Si el varón no anda caminando con Dios, la iglesia ya no tiene vida. Mire, cuando papá empieza a andar mal, ¿cómo empieza la familia? Un desorden bien grande. ¿Verdad? Un desorden bien grande. Pero grande, hermano. Bueno, la otra cosa es que ahí está Josué, medio comiéndose las uñas y diciéndole al pueblo: hermanos, varones, ustedes saben que pues Moisés ya murió y se truenan los dedos y se come las uñas y ustedes saben que... Y dicen los varones: mira, Josué, párale. Ya sabemos que Moisés murió. Ya sabemos que tú eres el bueno. Ya sabemos que así sucedieron las cosas ya. Mira, nosotros servimos a Moisés, caminamos con Moisés, le hicimos caso a Moisés y lo vamos a hacer contigo. Con una condición: que Jehová esté contigo. Porque si Jehová no está contigo, esto no va a jalar. ¿Me entiende? Entonces, iglesia, no solamente que el varón ande caminando con Dios. Es obvio que si el varón camina con Dios, pues Dios va a andar con él. Entonces, ahí está, esa debe ser su mayor preocupación, iglesia. Mire, si el pastor anda bien con Dios y Dios está con el pastor, mire, ténganlo por seguro que él va a tener temor de Dios, no va a usar un dólar mal, Dios le va a dar la inteligencia para hacer las cosas. Amén. Mire, la Biblia dice que Dios estaba con Moisés. ¿Cuándo se había hecho un diseño para un templo? Nunca. ¿Cuándo se había hecho algo así? Jamás. Pero como Dios estaba con Moisés, Dios le dio hasta el diseño del tabernáculo a Moisés. Oiga, desgraciadamente, hermano, hemos ido a algunos lugares, hermano, y no es, híjole, hasta puede uno ver que Dios no se ha asomado ni por ahí. Nomás de donde comienza uno a ver la manera de cómo construyen las cosas, los templos, o hasta, hermano, se puede ver, hermano, que ahí no hay nada de Dios. Y donde está Dios, igualmente lo se ve, ¿verdad? Nuestros abuelos decían así: lo inteligente y lo atarantado, mi hijo, se nota de lejos, ¿verdad? Oiga, contimás donde Dios está. Donde Dios está se puede ver. Y donde Dios no está, pues igualmente, hermano. Así es de que, hermano, iglesia, preocúpese, ore. Si quiere ayunar, hágalo. Pídale a Dios nomás: Señor, no te apartes de nuestro pastor. Porque eso fue lo que le dijeron: nosotros vamos a hacer lo que tú quieras, pero con la condición de que Dios esté contigo, igualito como estuvo con Moisés. Porque no queremos que mañana nos salga con que, disculpe usted, que siempre no, ¿verdad? No. Si Dios te puso, queremos ver resultados, ¿verdad? Que Dios esté contigo. Oiga, qué tremendo. Ahora, hermano, de que esto es el plan de Dios, es el plan de Dios, hermano. Lo vemos allá en Efesios 4, versículo 11, cuando dice: y él mismo constituyó a unos profetas, a otros apóstoles, a otros evangelistas, y por último dice: pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén, hermano. Amén. Dios puso, es el plan de Dios, hermano. La iglesia es netamente el plan de Dios, el plan que Dios diseñó para el futuro de los creyentes. En aquel tiempo era el futuro, lo que ahora se está viviendo. Y hermano, ese fue el plan de Dios. Y el plan de Dios, hermano, por 2000 años ha estado funcionando de esa manera. Y de acuerdo a las escrituras, hermanos, el plan de Dios no va a cambiar. Es el plan establecido por Dios para la iglesia, desde que la iglesia fue establecida, hermanos, hasta que Cristo venga. Amén, hermano. Ahí estará el plan, hermano. Así es de que, iglesia,
Qué lástima, hermano, que hoy en día nos volvemos, hermanos, un tanto inseguros en cuanto a esto, hermano, y queremos cambiar, invertir el plan de Dios en cuanto a esto, cuando Dios nomás dijo, ahí están los pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces la iglesia, ahí ya Dios le dio un pastor, Dios les dio maestros, hermanos, la preocupación debe ser esa. ¿Verdad? Esa, hermano, esa debe ser la preocupación de la iglesia. Hermano, si Dios está con el pastor, hermano, oiga, él va a tener la visión, va a tener la capacidad, va a tener todo, hermano, va a tener gente dispuesta a su alrededor. Mire, Dios estaba con Moisés. Y Dios le dijo a Moisés, ve y dile a mi pueblo que traigan para mí ofrenda voluntaria, oro, para las cosas de oro, hablando allá en Éxodo capítulo 25. Claro que todo el capítulo 24 nos habla de que Moisés se la pasó con Dios allá en la montaña, ¿verdad? Y luego ya desciende Moisés y le dice al pueblo, así ha dicho Jehová. No dijo, vamos a recoger la ofrenda. No. Así ha dicho Jehová. Oiga. Y no solamente el pueblo trajo ofrenda, hermano, pero trajeron de más. Pero no solamente eso, hermano. Nadie de ellos había tenido la posibilidad, hermanos, de haber ido a una escuela, excepto Moisés, pero no había estudiado diseño gráfico para hacer un edificio. Hermano, Dios le hizo que el pueblo despojara a los egipcios, ¿verdad? De oro, plata, joyas y todo, y venían bien cuajados, hermano. Así es de que en el desierto se recogieron buenas ofrendas, hermano, para hacer el tabernáculo. Y hermano, no solamente eso, y bueno, ¿y cómo va a ser eso? Dice, no te preocupes. Oiga, ahí estaban estos muchachos, Bezaleel y Aholiab, a quienes Dios puso un espíritu de sabiduría e inteligencia para hacer toda obra de invención para el tabernáculo. Ahora, ¿de dónde surgió todo eso? Fíjese, hermano, fíjese. Dios estaba con el varón. Dios le mandó al varón a hacer las cosas. Dios le proveyó al varón para hacer esas cosas. Hasta los ingenieros. De la nada. De la nada. Pero bueno, es un decir, porque tampoco era de la nada. Porque el papá de este muchacho, o el abuelo de este muchacho, Bezaleel, que fue Ur, el que había estado con Moisés, levantándole la mano allá arriba en la montaña. Fíjese, él ni sabía lo que estaba haciendo. Nomás le levantó las manos al varón de Dios. Pasa el tiempo y ahí por el camino se ocupaba un ingeniero. Y dijo Dios, pues voy a honrar a Ur por haberle levantado la mano al varón de Dios con un nieto lleno de inteligencia. Dijo el pastor Ricardo Vigañez un día, dijo, hermano, tú nomás dale a Dios, apoya la obra de Dios. Dijo, y si tienes un hijo o un nieto atarantado, Dios le va a quitar eso. Nomás para honrarte a ti, ¿verdad? Esos chamaquitos que a veces necesitamos llevarlos a una escuela especial porque no les entran las matemáticas. Dice, tú nomás camina con Dios, dale a Dios. Y Dios se encarga de quitarle lo tonto al niño. Dice, ¿verdad? Oiga, y pareciera charra, pareciera un chiste. Pero mire, este muchacho, sin ir a una escuela escuela de ingeniería, hizo toda obra de invención, lo imposible en aquellos días y más en el desierto. Él lo hizo. Ahora, ¿por qué, hermano? Porque todo se origina
en una sola cosa. Dios estaba con Moisés, hermano. Dios estaba con Moisés. Y la gente vio todos los hechos de Jehová a través de Moisés. Y los que sobrevivieron a Moisés y vivieron, caminaron, que eran niños, muchos de ellos. Porque la Biblia dice que de los mayores de 20 años que salieron de Egipto, nomás Josué y Caleb pasaron el Jordán. Entonces todos esos que miraron, después de 40 años, que miraron a Moisés morir, y que miraron a Josué tomando el cargo, hermano, son los que habían crecido en el desierto. Amén, hermano. Y fueron los que le dijeron a Josué: Josué, nosotros miramos cómo Moisés hacía maravillas, hacía cosas grandes, porque Dios estaba con él. Y todos pasó a todo dar, dice, porque Dios estaba con Moisés. Entonces queremos nomás que Dios esté contigo. Oiga, ¿sabe? Mire, y ese es otro problema en los hogares. A veces las señoras quisieran tener todas las cosas. Y no es malo. Quisieran que su marido fuera Superman ¿verdad? Y quisiera maravillas como el hombre araña, ¿verdad? Pero, hermana, su mayor preocupación debería ser que su esposo camine con Dios y que Dios esté con él. Mire, no sé si conoció, no creo que lo haya conocido, pastor. Uno de los primeros pastores en la Iglesia Bautista del pueblo. Él había sido un tremendo drogadicto allá en Mexicali, para California Norte. Vino a Matamoros a estudiar y era un tremendo predicador. El pastor Ochoa dice que a él se le hace que era un Spurgeon en pequeño. Traía un diablo pintado aquí y una cruz acá, un crucifijo tatuado. Secuelas de su drogadicción y de su vida mundana. Y usted lo miraba, era un chaparrito. Andaba en una moto y se usaba una gabardina. Y andaba quemando llanta en la moto y en los carros y caminaba. Se le quitó muchas cosas, pero lo caminado de cholo nunca se le quitó. Así caminaba. Y nadie sabía, hermano, cómo ese hombre predicaba y la gente lloraba. Nadie se explicaba cómo ese hombre predicaba y las almas venían al altar. Matrimonios llorando, hermano. Y un día el pastor Isidro, yo creo que cenó de más en el instituto. Él estaba en el instituto, dice que todavía no era pastor. Se levantó y no pudo dormir. Y en el instituto era un terreno grande y para allá, para el fondo, había unas nopaleras. Y dice el pastor Chilo que él se levantó y salió a caminar. Por allá había unas veredas por el monte, las nopaleras. Dice que de repente él oyó un ruido así como alguien que estaba llorando. Y dice que le dio miedo. Pero se paró y oyó no, hijo, alguien está orando aquí. Y se fue. A las 2 de la mañana, hermano, 3 de la mañana, allá estaba el pastor entre la nopalera, orando, llorando a los pies del Señor, pidiendo la gracia bendita para su vida, para seguir predicando su palabra. Oiga, y ahí comenzó el avivamiento de la Iglesia Bautista del pueblo, por un hombre que no parecía, pero que se la pasaba madrugadas en la presencia de Dios, orando, implorando su gracia. Y eso es todo el tiempo, hermano, lo que va a funcionar en la iglesia, hermano. Hermano, la iglesia vive preocupada muchas veces por muchas cosas, que no es exactamente lo que debería de consumir el tiempo de las personas, de los cristianos. Hermano,
Que su mayor preocupación no sea que entraron $2,500 de misiones. Y que su mayor preocupación no sea, híjole, ¿en qué se gastarían? ¿A poco así se los mandaría a los misioneros? Que su mayor preocupación, hermano, no sea, híjole, ¿cuándo iremos a lograr otra vez ¿cuándo iremos a lograr otra vez 230? No, hombre, nomás estamos teniendo 143. Hombre, andamos mal, hombre, se me hace que vamos a cambiar el pastor. No la está armando aquí. O el inútil de su asistente, se me hace que ese es el que anda mal, ¿verdad? Y empieza la iglesia a maquinar cosas como esas, ¿verdad? ¿Y por qué no hay esto? ¿Por qué no el otro? Mire, ¿sabe, pastor, que cuando las ofrendas bajan, mirando la Biblia, esto es para respiro de ustedes, hermanos, pero como que no diezmen? Mire, cuando las ofrendas bajan, pastor, no es culpa de la gente, es culpa suya y culpa mía. Porque mire, a fuerza ni los zapatos se entran. ¿Me entiende? En el rancho había vacas que nomás las querían ordeñar. Y oiga, nomás se jorobaban y bien que jorobaban, ¿verdad? Oiga, no daban la leche, no la soltaban, ni a golpes. Pero ¿qué tal con un trapito húmedo y le suaviza la ubre? No, hasta se ponen panditas, ¿verdad? Como dijera Clavillazo, la cosa es calmada, ¿verdad? La cosa es suave. Pero el peor problema no es eso, que a veces queremos que la gente diezme gritándole. Ese no es el peor problema. Mire, vino Moisés al pueblo, Éxodo 25, y le dijo, así ha dicho Jehová, traed para mí ofrenda voluntaria de corazón, oro, plata, bronce, piedras preciosas, madera de acacia, pieles de tejones, pieles de cabras, lino fino, púrpura, carmesí, etcétera, etcétera. Y el pueblo trajo y trajo y trajo y trajo. ¿Cómo es que sucedió eso? Es que antes de que Moisés viniera a traer ese mensaje, Moisés se la pasó como 15 días allá en la montaña con Dios. Amén. Y ahí está la clave. Que él traía mensaje de Dios. Él traía la orden de Dios. Él traía la palabra de Dios y el pueblo escuchó palabra de Dios. Esa es la gran diferencia. Porque hoy en día nuestras iglesias no pueden tomar esa convicción fuerte de traer ofrenda. Porque no se las está pidiendo Dios, se las está pidiendo el hombre. Pero cuando la gente lo recibe de Dios y el mensaje viene de Dios, entonces la gente dice, no, pues hay que dar. Dios dijo, ni para dónde nos hagamos, ¿verdad? Y ahí está el asunto, hermanos. Ahí está el asunto. Entonces, mi estimada iglesia, apreciados hermanos, esa debe convertirse. Yo les invito en esta hora del mediodía, que esa se convierta en su mayor preocupación. No más que el pastor ande caminando con Dios y que Dios esté con él. Y va a ver que hasta los errores le van a salir, pero bien suaves. Con timar los aciertos. Y no falla. Eso no falla, hermano.
Mire, hermano, la escopeta en manos de un buen tirador no falla. Pues, ¿cómo va a fallar si el tirador es un franco? Es un excelente tirador, no falla. No, la agarro yo, oiga, pues me voy a acabar los 100 tiros y no le va a pegar ni al aire. Pero una escopeta la agarra un buen tirador, oiga, hace lo que Piporro, pone las balas conectadas una atrás de la otra. No falla, ¿verdad? No falla. No va a fallar. Y creo yo, hermano, tengo esa firme convicción, que hoy en día gran parte, tristemente, hermano, da tristeza ver eso. Muchas iglesias consumiéndose, destruyéndose, autodestruyéndose, hermano. Porque su mayor preocupación, la mayor preocupación de la iglesia se convierte en el dinero. ¿En qué se está gastando? ¿Cuánto entró? Se me hace que el pastor no nos está diciendo la verdad. Se me hace que el tesorero es su palero. No contaron bien. O le hacen como Cantinflas, ¿verdad? 1 para allá y 3 para acá, ¿verdad? A Dios le daba 1, ¿verdad? Y se echaba 3 a la bolsa, sin vergüenza. Se me hace que el pastor así más o menos así anda. Y la iglesia empieza a preocuparse tanto por eso. Mire, cuando el pastor camine con Dios y Dios esté con él, esos números van a cambiar. Esos números van a cambiar. Las bancas dejan de estar vacías. En serio. En serio. Esa iglesia que sea su mayor preocupación, ore por esto. Ore por esto. Ore por esto. Pídale a Dios, Señor, te encargamos a nuestro pastor. Señor, no lo dejes, sé con él, úsalo, tómalo en tus manos, Señor. Oiga, mire, dentro de los ministerios de David, había un hombre que se llamaba Joás. Este hombre tenía un puesto insignificante aparentemente. Oiga, no era el que cuidaba el armamento del rey. No era el que cuidaba las caballerizas del rey. No era el que cuidaba los hijos de las mujeres del rey. No era el que cuidaba los tesoros del rey. No era el que cuidaba la hacienda del rey. Pero ¿sabe quién era este hombre, Joás? Este hombre cuidaba el aceite. Aparentemente, pues, ¿qué puesto? Un puestecillo rascuache, aparentemente, pero no. Hermano, el aceite se usaba para ungir a los reyes y sacerdotes y profetas. El aceite se usaba para sanar enfermos. El aceite se usaba para encender las lámparas. El aceite se usaba para guisar, para muchas cosas. Y además que el aceite es el símbolo del Espíritu Santo. Amén, hermano. Amén. Y ese hombre estaba encargado, tenía el ministerio de cuidar el aceite de la hacienda del rey. Amén. Y en la iglesia, hermano, debe haber un Joás o dos o tres Joáses que cuiden que no falte el aceite fresco aquí en este lugar. Debe haber uno o más hombres, hermano, que apaguen un poquito antes la televisión y vengan al templo antes de cada culto y se metan a un cuarto y cuiden que el aceite no falte en este lugar, preocupándose que el varón que va a predicar venga con la unción, bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Hermano, cuando eso suceda, iglesia hermosa, cuando eso suceda, hermano, las cosas van a cambiar. Y cambian porque Dios las va a cambiar, porque la palabra de Dios lo dice bien claro: si Jehová no edificare la casa, es en vano, es en vano. El esfuerzo humano sale sobrando, el esfuerzo humano se puede derramar, el esfuerzo humano y las cosas no parecerán, hermano. Pero cuando Jehová pone su mano, oiga, las cosas cambian.
Mire, mire qué tremendo. Dice que cuando José llegó a Egipto, y eso no se puede esconder, hermano. Dice que aquel hombre vio que Dios estaba con él, ¿verdad? Y dijo, no hombre, este chavo me conviene. Iglesia, ¿qué le conviene a la iglesia? Un pastor con quien Dios esté con él. Es todo lo que necesita. Las demás, dice la Biblia bien claro, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿cuáles? Las que queremos. Queremos que cambien los números, queremos que el templo esté lleno, queremos que las ofrendas suban, queremos esto y queremos lo otro, pero no va a suceder al menos que Dios esté con José. Amén, hermano. Cuando eso sucedió en Egipto, dice que aquel hombre, Potifar, capitán de la guardia del ejército del rey Faraón, dice que puso todo en las manos de José. Nada tonto. Era un mundano de primera. Pero nada tonto. Vio que Jehová estaba con ese muchacho y dijo, todo lo mío debe estar en las manos de este hombre. Oiga, cuando él puso todo en las manos de José, oiga, hasta las vacas parían cuates. ¡Qué tremendo! ¿Verdad? Imagínense las chivas. 3 y 4 y 5. Qué tremendo, ¿verdad? Estoy terminando, hermano. Más adelantito, con todo y que José pasó por los mares del dolor. Cuando sale de la cárcel y lo ve Faraón y sabe lo que viene para el mundo. Los 7 años de abundancia y luego los 7 años de una tribulación que iba a consumir las generaciones. Y luego José le dio el consejo, lo que debería hacer. Y Faraón dice, ¿acaso hallaremos a otro mejor que este? ¿Acaso hallaremos otro mejor que este? Oiga, ni Potifar ni Faraón eran mensos. Potifar puso a José. No, la esposa de José se vislumbró. Ella se fue por la belleza de José. Pero eso no era lo más grande de José. Lo más grande de José es que Dios estaba con él. Y hermano, Egipto era la potencia mundial en economía, en armamento, en todo en aquellos días. Y todo quedó en las manos de José, porque Faraón vio que Jehová estaba con él, que el Espíritu de Dios estaba en él. Y dijo, ¿acaso hallaremos a otro mejor que este en quien esté el Espíritu de Dios? Oiga, qué tremendo. Hermano, no fue casualidad ni chiripa que Daniel, hermano, haya llegado a ser jefe de las 127 o de los 127 gobernadores de las 127 provincias o estados del reino medo-persa. No fue casualidad, hermanos. La razón es que el rey en aquellos días vio la calidad de hombre en quien estaba el Espíritu Santo de Dios y dijo, esto no puede estar en mejores manos que en las manos de Daniel. Mejores manos no había, hermano, que las manos de José en Egipto. Mejores manos no había en Babilonia que las manos de Daniel. Oiga, ¿por qué? Porque Dios estaba con Daniel. Porque Dios estaba con José. Y no hubo falla, hermano. Iglesia, no va a haber falla. No va a haber falla. Si Dios está con este hombre. ¿Verdad? Lo demás, que si la corbata combina, pues eso ya no es importante. ¿Verdad? A veces la gente anda bien preocupada.
A veces la gente me dice, pastor, la corbata no le combinó con el pantalón, no casa. Le digo, ¿y en qué le afecta a usted? Pues sí, pues, ¿en qué le afecta que mi corbata no combine con el pantalón? Bueno, sí le afectó porque se la pasó todo el sermón ahí de atarantado criticando mi corbata en vez de oír el mensaje. No se preocupe por eso, hermano. Se preocupe si que haya fuego aquí. Aquí detrás del púlpito. ¿Verdad? Hermano, hace tiempo dejé de preocuparme por muchas cosas. Hoy me preocupo que Dios esté conmigo. ¿Sabe, hermano? Y cuando eso pasa, hay bendición. Cuando dejo de preocuparme que Dios esté conmigo, oiga, empiezo a actuar yo. Empiezo a, no, esto y esto y esto. Y luego viene Dios y dice, plácate. Tienes, hombre. Oiga, mire, la verdad es que yo no soy mejor que nadie, hermano. Como dijo el apóstol Pablo, soy menos que el más pequeño. Y hermano, Dios ha bendecido la iglesia. Pues ya usted, su pastor, les ha platicado, ¿verdad? Seguramente. Dios ha bendecido la iglesia ahí en Matamoros. Como usted no tiene idea. Somos una iglesia bendecida. Allí, hermano. ¿Sabe, hermano? Y no es por mí. No es por la inteligencia del pastor. Es porque un día Dios me llevó ahí. Y ha estado ahí. Y aunque he cometido un montón de errores, hermano, en la construcción, en esto y en lo otro, hermano, la iglesia, ahí está. Y sigue adelante. Estos últimos domingos, cada domingo, todavía el domingo pasado, en la mañana, tuvimos 4 salvos, por la gracia de Dios. Tuvimos bautismos estos últimos domingos. Oiga, visitantes, hermano, gente, chamacos que se habían ido de la iglesia, hermano, que crecieron en la iglesia, crecieron y se fueron. Por alguna razón, hermano, ya vinieron con una familia y luego, mire, hay un solo joven que se fue hace años, hace unos 8 años se fue de la iglesia, hace 2 años regresó, pero regresó con su esposa, sus 2 hijos, tiene 2 papás, papá y padrastro, y se los trae a la iglesia, sus hermanos, sus cuñadas, oiga, regresó como con 20. Uno solo. Y yo nomás digo, Señor, gracias, porque esto nomás tú lo haces. Y vino para quedarse, hermano, y echarle ganas. Vino y dijo, pastor, nomás quiero pedirle disculpas porque me fui. Le dije, si cada que te largues te vas a traer 20, lárgate otra vez. Nomás déjame los 20, vete solo, le dije. Vete por otros 20. ¿Verdad? Pues sí, pues estuvo buena la ida. ¿Verdad? Regresó bien cargado, hermano. Hermanos, qué bonito, hermanos, cuando nos enfocamos en lo interesante, en lo importante, en lo esencial, en el corazón de lo que Dios desea que nos preocupemos, hermano. Ahí está, hermano. Ahí está el asunto, hermano. Hermano, nunca dude del ministerio, del orden que Dios estableció en el ministerio de la iglesia, hermano. El orden que Dios estableció es ese, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermano, si vamos a Hechos 13, dice que había en la iglesia allá en Antioquía un montón de varones, ¿verdad? Que entre ellos Pablo y Bernabé. Y el Espíritu Santo dijo, apártame a Bernabé y a Pablo para la obra que los he enviado. Y oiga, mire, Pablo y Bernabé hicieron la obra, tuvieron un problema, Pablo por un lado, Bernabé por otro. Oiga, ellos, Pablo y Silas en la cárcel, golpeados, azotados, pero oiga, Dios estaba con ellos. E hicieron maravillas, hermano. Así es de que, hermano, ¿qué más podemos decir, hermano? ¿Qué más podemos
cuestionar, hermano. No hay nada que cuestionar, no hay nada que poner en tela de duda el ministerio de la obra de Dios, hermano. Porque cuando Dios está ahí, hermano, no hay nada que discutir, nomás Dios dijo y así se hace y hay que echarle ganas. No se ve bien, pero Dios dijo ahí, así. Es que no se ve el resultado. Bueno, Dios no trabaja con la lógica. Dios trabaja con principios. Amén. Con fundamentos. La lógica es de nosotros, ¿verdad? Nomás fíjese, cuando llegamos a la iglesia, no queríamos diezmar. Porque decíamos, si no completo con 100, menos con 90. ¿Verdad? Esa es la lógica. La lógica es, si no completo con 100, menos con 90. ¿Verdad? Pues sí, lo que no entendemos es que teníamos 100, estábamos gastando $100 sin la bendición de Dios. Pero gástate 90 con la bendición de Dios. Es diferente. Porque Dios trabaja en base a principios, no en base a la lógica. La lógica no es algo que Dios trabaje con ella. Dios trabaja con fundamentos, con principios. Si la iglesia trabaja, marcha, avanza, camina, evangeliza a través de los fundamentos, ahí está. Bueno, termino con esto ahora. Si usted está aquí y no tiene a Cristo en su corazón, mire, ahí está el principio. El principio para la salvación es este: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La lógica es así de fácil. ¿Qué no estará mejor si me voy de rodillas de aquí a la montaña? ¿A poco así de fácil la salvación? ¿A poco así de fácil? ¿Verdad? Es que es muy fácil la salvación. Bueno, si tuviéramos que irnos de rodillas, pues Dios nos hubiera dicho. Pero Dios dijo, cree en el Señor Jesucristo. La palabra cree o creer significa aceptar. ¿Verdad? Aceptar. Y esto es tan sencillo de entenderlo. Miren, no vayan a pensar que soy millonario, pero siempre me cuesta dinero hacer esto. ¿Verdad? Mire. Se me quedó viendo. ¿Cuántos años tienes, mijo? 16. Mira, yo te quiero regalar estos 10 varos. Son de verdad, ¿eh? Yo te quiero regalar estos $10. La cosa es si tú crees que yo te los quiero regalar, que yo te los puedo regalar. Si tú crees, ven por ellos. ¿Verdad? Mire. Ahora, aguánteme un segundito aquí. ¿De quién eran esos $10? Eran míos. Ahora, ¿de quién son? Son de él. Por 2 razones. La primera, porque yo se los regalé. La segunda, porque él lo recibió. Me ha pasado tantas veces que me dice, que le digo, ¿tú crees? Y dice, sí. Le digo, ven por ellas. Y le dice, ven por ellos. Mi hijo, ven por los... Oiga, una vez agarré 100 pesos y luego agarré 200 y luego dije, bueno, pues 500. No vino pues el de 500. Dije, bueno, pues me los quedo. Porque dijo que sí creía, pero no creía. Gracias, mijo, gracias. Son suyos, mijo. Oiga, ¿sabe? Mire, mucha gente dice que cree en Dios, pero no lo recibe, no lo acepta. Creer significa aceptar. Cree. Si no, fíjese lo que dice Juan 1, 11 y 12. Dice, a lo suyo vino. ¿Qué era lo suyo? Él vino a nacer para morir. Eso era lo suyo. Y los suyos, los judíos, la raza judía, no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen. Palabras sinónimas, combinadas. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio o dióles potestad de ser hechos hijos de Dios. De manera que si usted está aquí esta mañana,
sin Cristo. Esa es la única condición que Dios le pone. Cree. Cree. Recibe. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. A él. Por eso Cristo dijo antes de irse, yo me voy y les conviene que yo me vaya, para que venga el Espíritu, y el cual estará con ustedes y estará en, no solamente con ustedes, pero dentro, en su corazón. Si usted no tiene a Cristo esta mañana no salga. De favor, por el bien de su alma, yo le invito, no se vaya de aquí sin aceptar a Cristo en su corazón. Mañana pudiera ser tarde. Mañana pudiera ser tarde. ¿Por qué? ¿Me está amenazando, pastor? No. Pero usted no tiene, como yo tampoco, tenemos la seguridad de vivir mañana. No tenemos esa seguridad. Es importantísimo, demasiado importante, que usted en esta mañana, si no tiene a Cristo, lo acepte como su Señor y Salvador personal. Oramos.